Saludamos a nuestras audiencias de Revista Semana aquí en contacto con ustedes. Hoy tenemos una invitada especial, es la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, dedicada al trabajo público desde chiquita. Comenzó en la vereda, en el pueblo, aquí en el municipio de Cundinamarca. Luego fue representante, senadora, fue presidenta de la Cámara, presidenta del Senado y ministra del Interior. Y con ella vamos a hablar de lo que puede estar sobreviniendo en política en los próximos meses, años, que es un tema muy interesante, es apasionante. Pero ella muy conocedora además del Congreso, porque presidió la Cámara, presidió el Senado y fue ministra de la Política. De manera que bienvenida, doctora Nancy Patricia. Edulfo, mil gracias, buenas tardes. Estábamos hablando que ha habido una evolución en la composición del Congreso. Bueno, antes de la Constitución del 91 no había sino liberales y conservadores. Sí, la Constitución del 91 rompió el bipartidismo y dejó demasiado abierto, tanto así que no había partidos políticos que tuvieran la posibilidad de una lista única, sino era avales para todo el mundo de manera independiente. Me acuerdo que después de la Constitución del 91 pasamos prácticamente de 2 partidos, liberal y conservador, y el Partido Comunista, que era muy pequeño, a casi 80 partidos llegó a haber. Así. Fue una explosión de partidos, era la apertura a la democracia. Y eso, digamos, como que hay quienes defienden y atacan eso. O sea, no puede verse necesariamente como una apertura de la democracia, pero también es un problema manejar tantos partidos políticos, ¿o no? Claro, porque se confunde lo que es la democracia con la atomización. Fíjese lo que está pasando precisamente en estas elecciones, 22 partidos políticos y en un momento determinado llegó a ser más de 50 candidatos o precandidatos presidenciales. Eso confunde muchísimo a la opinión, entonces el debate no es de ideas, de propuestas, sino de platas y de maquinaria. Bueno, yo quisiera que nos centráramos en esta primera parte en lo que puede ser ese nuevo Congreso, un nuevo Congreso con una fortaleza un poquito más de la izquierda, pero decíamos que la izquierda ha venido ganando espacio en el Congreso progresivamente, ahora con una mayor potencialidad. ¿Qué tan complejo es que haya ese avance de la izquierda en el nuevo Congreso? Sí, ha sido un avance progresivo y meticuloso. En la reforma del año 2005, la reforma política, allí para ponerle freno a la dispersión de partidos de la Constitución del 91, vino una reforma encaminada a fortalecer los partidos. Se pusieron los umbrales para garantizar la existencia de los partidos, la lista única, pero quedó una figura nefasta que es el voto preferente. Lamentablemente, con el paso de los años, pues también con el discurso de garantizar el acceso de las minorías al Congreso, entonces se hizo mucho más flexible la posibilidad de existencia de partidos. Bueno, y luego con el acuerdo con las FARC, 5 curules en Senado, 5 curules en Cámara, crecieron los partidos de izquierda y ahora también por eso el pulso grandísimo que hubo sobre las curules de paz. Lo que va a haber en el nuevo Congreso es una mayor discusión. Entonces yo destaco como 2 puntos de vista. Hay sectores que dicen, bueno, pues que eso es positivo en la medida que haya más discusión, más voces divergentes y que se trate de encontrar un consenso, pues implica un mayor ejercicio de inteligencia y que los resultados del Congreso sea el resultado de la discusión no es malo. Pero fíjese, Edulfo, que lo que pasa es que se confunde la democracia con el desorden. Bueno, usted lo ha tocado, lo vivió. La democracia debe tener también unas reglas de juego. La democratización interna de los partidos no se ha dado. Entonces no deberíamos estar en unas consultas presidenciales que se atraviesan con la discusión de los candidatos al Congreso de la República. Y eso pues ha generado un desorden muy grande. Presidir una de las 2 cámaras, los debates se vuelven imposibles porque no hay orden, hay mucha indisciplina y eso lleva a que el desorden, hay caos y entonces la gente ni sabe qué es lo que está pasando. ¿No será que eso es parte de la política? La política es medio caótica a veces. Usted y yo hemos visto imágenes de otros congresos de otros países donde incluso van a los golpes. Hay antecedentes aquí en el Congreso de Colombia dándose bala por allá. La mitad del siglo pero pasado. Los malos ejemplos no se deben seguir. Por el contrario, es que pensar de verdad en 23 partidos. Mire, para las elecciones del Congreso de la República este año, más de 2.800 candidatos entre Senado y Cámara. La gente al llegar a la votación
le entregan 2 tarjetones, Senado y Cámara, pero realmente hay otras opciones, escoger las cámaras de indígenas o las cámaras de comunidades afro, está la cámara en el exterior, están también las curules de paz en otros sectores, es decir, hay mucha confusión en el elector y la democracia, como digo, el desorden no es sinónimo de democracia. Pero le pregunto, ¿no podríamos estar llegando a la conclusión, no podríamos estar llegando a la conclusión de que era mejor lo de antes, cuando eran 2 partidos y todo iba tranquilo y nadie discutía y las leyes salían como por inercia, a que ahora haya mayor discusión y más actores? No, es que todos los extremos son malos. Finalmente, 2 partidos en unos acuerdos para elegir un tiempo a unos y distribuirse el poder unos y al otro. No, eso no es democracia. La democracia es que permitir efectivamente que haya pluralidad, pero no desorden, porque un partido serio debe tener unas propuestas, debe tener un bloque parlamentario, debe tener candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones. Ya miraremos lo que va a pasar el año entrante, pero eso es lo mismo. Esa cantidad de partidos ha llevado a la negociación de avales en las elecciones territoriales, es decir, se distorsiona la democracia. Pero la ley de bancadas que permitía que los partidos voten más en orden y se pronuncien más en orden que antes, eso ha mejorado un poco las cosas en el Congreso, ¿no? Pero es que está atravesado el tema de la cantidad de partidos. Le voy a hablar por la experiencia de presidenta de Cámara o presidenta de Senado. Se va a hacer un debate muy importante. ¿Cómo ordena usted un debate para darle la palabra en 4 horas a 23 partidos? Se vuelve imposible. De una hora. Y además a controlarle el tiempo a los voceros. Cuando yo estuve en la presidencia del Senado, generamos un mecanismo de control de voceros de tiempo determinado, pero eso genera también muchos roces al interior del Congreso, porque efectivamente los políticos de por sí que hablan tanto, entonces quitarle la palabra a alguno y la verdad se fragmenta mucho, se hace muy difícil el debate parlamentario y el trámite de las leyes y de las reformas. O sea, esa atomización de partidos que, si hoy estamos en 22, ¿no ayuda mucho a la democracia? ¿No? Yo creo que se requiere una reforma que acabe con el voto preferente, definitivamente. Explicamos qué es el voto preferente. El voto preferente es cuando usted, como elector, va a la urna y en vez de votar por una persona, vota por un partido. Hoy hay las 2 opciones, los partidos deciden, pero la mayoría de los partidos decidieron el voto preferente. Es que uno... ¿Ha visto el tarjetón del Senado? El tarjetón del Senado tiene 16 casillas, 8 son con voto preferente y 8 son lista cerrada, es decir, que no aparecen los numeritos, pero de los 8 que tienen voto preferente aparece del 1 al 100. Entonces 100 nombres. 100 nombres. Entonces, no aparecen los nombres, aparecen los números. Entonces, el ciudadano al votar tiene que recordar el logo del partido y si va a votar por un candidato tiene que recordar el número. Entonces, eso es muy confuso para el elector y cuando la democracia es tan confusa y hay tanta indisciplina y tanto desorden, pues realmente hay caos. O sea, debería haber una reforma. Cuando aquí hacemos reformas todo el tiempo porque hemos hecho reformas políticas. Estamos en deuda a una reforma de verdad. ¿Y cuál sería eso es desde el año 2004, tal vez que se hizo esa reforma. ¿Cuál sería la reforma ideal del Congreso para que no haya ese caos que usted... Pluralidad de partidos, pero para quedarse los partidos requieren un umbral. Y fuera de ello, que haya listas definidas previamente en un sistema democrático interno en cada partido. Pero lamentablemente eso no ha sido posible. Ahora, los fallos de la Corte Constitucional en los últimos meses llevaron a nuevos partidos a reconocerles personería jurídica al pacto histórico, a la Unión Patriótica, al nuevo liberalismo, a Verde Oxígeno, es decir, ingresaron por asuntos que la Corte Constitucional consideró que por temas de equidad y por temas de toda la violencia y por tratar de restablecer derechos de víctimas, se reconocieron nuevos partidos. Es decir, no fue un reconocimiento a través de las normas electorales, sino un reconocimiento desde la Corte Constitucional. ¿Cuánto hace que usted fue por primera vez a una curul en el Congreso? En el año 98, justamente cuando Chávez llegó a Venezuela. ¿Y eso entonces ha empeorado en Colombia? ¿No ha mejorado la política? En el año 98 teníamos una situación similar, precisamente porque los partidos le daban avales a todo el mundo sin ninguna clase de orden.
Luego se hizo la reforma y dijo, no, los partidos tienen que hacer una lista, pero se dejó el voto preferente. Y en el término de 20 años se ha venido deteriorando por un elemento, y es que cada candidato es una campaña. No hay la infraestructura o el mecanismo real de control de dónde vienen las platas y cómo se gastan los recursos en las campañas. Ese es el génesis de la corrupción en Colombia. La financiación de las campañas. La fuente de financiación que no tiene los suficientes controles y se violan los topes y tampoco hay ninguna clase de control real. Entonces, otra vez la pregunta, ¿la reforma ideal que debería tener qué? Debe tener listas únicas con democratización interna, es decir, no que al momento de votar se escojan los candidatos, sino que cada partido con reglas democráticas internas escojan sus listas. Eso es lo primero. Segundo, yo acabaría con el tema de las consultas presidenciales como están armadas para efectos del mismo día de las elecciones de Congreso. Que no fueran el mismo día. No pueden ser, tienen que ser procesos aparte, internos de los partidos. Ahí rompió lo que fue el criterio de la Constitución del 91 de separar las elecciones presidenciales de las elecciones de Congreso. Y tercero, también los partidos políticos tienen la obligación de avalar candidatos unipersonales, es decir, para presidente, gobernadores y alcaldes, y acabamos con la negociación de avales que se hace en los territorios, en las elecciones territoriales. ¿Cómo es esa negociación de avales que alguna vez escuché algo que eso es? Un candidato a una alcaldía se preocupa por conseguir de 22 partidos, bueno, ahora los 20 avales. Un alcalde de un pueblo. Entonces, 20 partidos avalan a un solo candidato. Y otro candidato se queda con uno solo. Eso es como ¿Y cómo puede hacer uno que coja 20 partidos y el otro que se quede con uno? ¿Ahí qué actúa? ¿La plata? La negociación puede ser una negociación de distribución económica. Se conocen casos de venta de avales. O cargos públicos. O la contratación pública. Por eso es que yo digo que la génesis de la corrupción en Colombia definitivamente es nuestro sistema político y electoral. Doctora Nancy Patricia, usted fue ministra del Interior. El ministro de la Política de este gobierno, el presidente Duque, ya ha sido congresista. Mucha gente dice, ¿y por qué ahora dicen que se debería hacer eso, lo que no se ha podido hacer cuando ustedes han tenido? ¿Es muy difícil en el cargo hacer esas reformas? Sí, muy difícil. Yo recuerdo a Antonio Navarro cuando estuvimos en la Cámara de Representantes. Yo llegué al Congreso embarazada de mi hija. Mi hija hoy en día tiene 23 años y era el mismo tema de discusión. Y Antonio Navarro dijo una frase que es vigente. Cada partido quiere hacer el sastre a su medida. Entonces, en ese momento se discutía precisamente la reforma que se requería. Han pasado varias discusiones, reformas. De hecho, el gobierno del presidente Duque llegó con una reforma política, acabar con el voto preferente, hacer una democratización interna de los partidos, organizar el tema de los avales de manera que... Y no se pudo. ¿Por qué no se pudo? No, porque hay muchos intereses de los congresistas, de los partidos diferentes, pues ya se vienen encima las elecciones territoriales y las decisiones del Congreso pues siempre están mediadas también por los intereses políticos y electorales. Por eso la importancia de la elección del Congreso y por eso mi preocupación que estas consultas terminaron distrayendo a la opinión pública de lo que es lo importante de la elección del Congreso. Digamos, ¿será que la gente no tiene claridad de la importancia del Congreso como instrumento político? Por la confusión que hay. O sea, a la gente le parece harto eso de los congresistas mala fama, el Congreso mala fama, y resulta que en el Congreso hay gente muy valiosa, y en estas candidaturas hay gente muy valiosa dentro de los partidos políticos, y hombres y mujeres, y ahí es donde vale la pena que el ciudadano se fije en los mejores candidatos para que precisamente los debates sean de altura, sean profundos, llegan a estudiar y llegue el congresista a conectarse con la problemática de la gente. Usted dice que tal vez las consultas lograron poner mucha distracción a la elección del Congreso, pero es que recientemente veía una encuesta de hace unas pocas semanas, 2 o 3 semanas, la encuesta de Inbaumer Gallup. Opinión favorable de unas instituciones que me sorprenden. Opinión favorable del Congreso de la República.
desfavorable, opinión desfavorable 84%. Opinión desfavorable de los partidos, creo que era como 82, no soy riguroso en eso, pero tal vez sí pierdo en 1 o 2 puntos. Pero era equivalente la opinión desfavorable de los partidos y del Congreso y pues casi la guerrilla. O sea, también la política se ha desprestigiado mucho. Sí, claro, porque hay de por medio corrupción y desconexión con la gente. Otro punto de reforma en la que yo creo totalmente, yo creo que el Congreso sí se debe disminuir. Debe haber menos gente, claro, de reducirlos. Es que, pero lo que está pasando es aumentar. Es que tampoco, mucha gente en el Congreso no es sinónimo de democracia. Partidos organizados con propuestas serias que le permitan al ciudadano escoger verdaderos representantes y procesos democráticos internos en los partidos. Participación de las mujeres, la paridad en la política es importante porque son las dos visiones que tenemos hombres y mujeres y eso tampoco lo hemos logrado. Ahora en el pasado Código Electoral se aprobó esa figura, pero pues quién sabe si pase su examen en la Corte Constitucional. Pues bueno, vamos a ver si vendrán en el orden del día las reformas al Congreso, que también digo, por eso la gente tiene que votar muy bien. Bueno, porque las reformas, digamos, se vive hablando de reformas desde hace mucho tiempo, unas se frustran, otras se hacen y no se logran los propósitos, pero ojalá la política mejore. Vamos a pasar a otro punto, doctora Nancy Patricia. Ahora la veo más libre, opinando, ya no está usted en el gobierno, ha salido de la Consejería de los Derechos Humanos y del Ministerio del Interior y hasta ahora más libre. Usted forma parte del uribismo, esta organización que formó el presidente Uribe desde el 2002 aproximadamente y que con el paréntesis de Juan Manuel Santos pues ha tenido el poder todos estos años, pero las cosas hoy no van bien para el uribismo. ¿Por qué? A ver, sí, el Centro Democrático pues tiene una historia política, indiscutiblemente el presidente Uribe en sus 8 años de gobierno logró conectar con la gente, transformar el país. Yo creo que en Colombia todo el mundo, independientemente de las críticas políticas que se tengan, le reconocen al presidente Uribe la seguridad, se la jugó por el país, la conexión con la gente, la permanencia total en el territorio y 8 años de un gobierno que fue elegido por las bases del Centro Democrático y el uribismo en ese momento y luego dio un giro a otro lado y se distorsionó totalmente lo que debía ser la ejecutoria de un gobierno. Y llega el presidente Duque y le corresponde también un escenario bastante complejo en medio de esa polarización y confrontación que viene de un proceso con las FARC que fue muy discutido porque tampoco era lo que quería el país. No es tan prometedor, por ejemplo, el papel del doctor Oscar Iván en la primera vuelta. Pero ¿quién dice que no? No, pues yo estoy planteando una hipótesis. No, pero es que esa hipótesis la han sembrado con el ánimo de generarle, hacerle mal al Centro Democrático. Es que el Centro Democrático hizo un proceso interno democrático con 4 candidatos extraordinarios, entre otras 2 mujeres que estuvieron en el debate, y con 5 candidatos extraordinarios. Ese proceso interno se lo ganó el doctor Oscar Iván. Y fíjese usted que luego, entonces, como si fuera apartado, discriminado, no, el partido tiene un candidato y apenas empezamos la campaña presidencial, es que era en la campaña para elegir Congreso de la República. Ahora empieza la campaña presidencial. ¿Usted cree que Oscar Iván va tranquilo a primera vuelta, sobrado frente a los resultados de las consultas internas que...? El Centro Democrático es un partido coherente con una propuesta ideológica y programática que todos la conocemos, el tema de la seguridad democrática, el tema de la protección de la inversión privada y la inversión social como respuesta pues a un sistema de Estado social de derecho. Y esas tesis las defiende Oscar Iván, tiene una serie de programas partiendo de la realidad de la pobreza, ¿no? Porque es que no podemos desconocer que está en juego la necesidad de tener mayor sensibilidad con la gente más vulnerable, vulnerabilidad que dejó la pandemia, que ha dejado también los niveles de violencia y todo el tema del consumo de drogas que le ha generado tanta preocupación a la población, y no podemos desconocer el peso grande que ha tenido sobre la población colombiana la migración venezolana. Entonces son un conjunto de circunstancias. Pandemia, narcotráfico,
migración venezolana. Y consumo de drogas en los jóvenes, que es una El preocupación. microtráfico. Todos los problemas que le cayeron a este gobierno. Que a la población, a la sociedad colombiana. Yo creo que el Centro Democrático tiene que dar un viraje a un enfoque de derechos humanos. Ese enfoque de derechos humanos, porque la inversión social es perfecta, es necesaria, pero no es solamente, digamos, mantener en el tiempo los subsidios que son necesarios, sino es los subsidios orientados a que los jóvenes puedan, las madres, cabeza de familia, puedan tener opciones de ingresos. Yo, por ejemplo, que soy el resultado del ascenso social, en mi familia siempre nos dijeron, tiene que estudiar, tiene que hacer una carrera porque es la única oportunidad para salir adelante. Cuando los jóvenes empiezan a salir adelante y se dan cuenta que no hay oportunidades de ingresos, de trabajo, no se ha creado una cultura de emprendimiento porque no hemos todavía logrado hacerlo, entonces ahí hay unos grandes retos y esas propuestas las tiene el Centro Democrático, las tiene Oscar Iván, por eso digo que la campaña apenas empieza. O sea, usted tiene una alta dosis de confianza para la primera vuelta con Oscar Iván. Es que yo creo que nos distrajimos de la campaña al Congreso de la República anticipando, ya la presidencia en Colombia no es de 2 vueltas, es de 3. Eso no es la regla. Esa no era la regla de juego. La regla de juego es la campaña presidencial apenas comienza. De hecho, la semana está terminando las inscripciones de los candidatos que no estuvieron en consultas y luego de las consultas vienen las inscripciones de candidatos. Hay posibilidades de nuevas alianzas, de reconformación de las propuestas. Así es de que todavía estamos arrancando la campaña presidencial. Yo llevo muchos años aquí en este tema de la política y por primera vez oigo a alguien del uribismo hacer una afirmación categórica desde los derechos humanos. Eso era como un discurso de la izquierda, de organizaciones internacionales, pero la oigo de derechos humanos del uribismo. Equivocado. El Estado colombiano es protector de los derechos humanos. Ahora, ¿qué digo yo del Centro Democrático? Que debe tener la política social con un enfoque de derechos humanos. ¿Eso qué quiere decir? Pero estamos hablando de una novedad, de algo relativamente nuevo. Yo no había visto a otra persona que lo hablara. Es que el discurso de los derechos humanos no es propiedad de la izquierda. Se lo han apropiado, que es diferente. Pero ¿qué son los derechos humanos? El respeto que nos debemos todos para tener una vida en condiciones de dignidad. La vida, pero también la salud, la educación, la alimentación, la seguridad social, la recreación, la participación, 30 derechos humanos, que además han venido desarrollándose y que Colombia siempre ha sido respetuosa y tiene los compromisos internacionales de respetarlos. Entonces, yo sí les he dicho, en el Centro Democrático hay que tener un enfoque de derechos humanos en las políticas económicas y sociales. Cuando hablamos de un desarrollo sostenible, no es solamente la protección ambiental, son 3 ejes: la protección social de la gente, los derechos de la gente, la protección ambiental, que termina siendo un derecho, y la protección económica para que haya la posibilidad de una vida digna. Entonces, si se mira así, de pronto con este nuevo enfoque nos conectamos más con las demandas que tienen que ver con la revolución y la petición permanente que hacemos las mujeres para que tengamos igualdad en las oportunidades y para que haya paridad, porque somos, inclusive la población de mujeres es superior a la de hombres. Si son más ustedes claro, que nosotros. Somos más mujeres las habilitadas para votar que los hombres en Colombia, porque somos mayoría en la población. En cambio, tenemos, y ese enfoque hay que mantenerlo desde la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en un gobierno. En segundo lugar, hay comunidades especiales, como las personas en condiciones de discapacidad, como las comunidades LGTB, o como los pueblos indígenas, las comunidades afro. ¿Por qué? Porque son comunidades que tienen algún grado de vulnerabilidad y requieren unas políticas positivas más allá de las políticas sociales colectivas. A eso me refiero. Es curioso que usted, siendo del Centro Democrático, que la gente asimila al Centro Democrático a centro-derecha, por no decir derecha, hayan acusado sistemáticamente a la derecha, al Centro Democrático y a los gobiernos de Uribe y Duque de violar derechos humanos, y ahora usted desde el uribismo dice, bueno,
aquí hay que ponerle pilas a los derechos humanos. ¿Usted ha hablado con Uribe de eso? Sí, claro, lo he hablado con el presidente ¿Qué le dice el Uribe, presidente Uribe? lo he hablado con Oscar Iván Zuluaga y siempre ellos entienden que uno de los pilares del Estado es la política social. Pero como digo, el enfoque de derechos humanos es más allá, porque la política social debe ser una garantía para todas las personas, pero hay comunidades que tienen una especial vulnerabilidad por alguna circunstancia, como por ejemplo uno habla de un pueblo indígena. Colombia tiene 114 pueblos indígenas y hay comunidades que viven en zonas selváticas en donde es muy difícil llegar con agua potable, con energía eléctrica, con conectividad, con educación, con salud. Luego tiene que haber una política específica para esas poblaciones que tienen una realidad distinta al resto de la sociedad. A eso me refiero, de eso hemos hablado y bueno, he venido construyendo ese tema dentro del Centro Democrático. ¿Y que tenía que llegar una mujer a ponerle ese ingrediente al Centro Democrático? No, al Centro Democrático. Al leninismo. Porque el Centro Democrático estaba caracterizado, dígame si no, aquí los colombianos eligieron a Uribe fundamentalmente por seguridad. Y pues ahí hubo unos avances, eso lo dejo para la discusión de ustedes, pero caracterizaba la seguridad del Centro Democrático. Y ahora está esta nueva propuesta, o este nuevo ingrediente, que yo no lo había visto así tan claro. Pero con sensibilidad, fíjese que el presidente Uribe tuvo a la primera mujer que fue ministra de Defensa, que hoy en día es la vicepresidenta de Colombia por primera vez. El presidente Duque llegó con un planteamiento de paridad de género en su gabinete, que no lo obligaba a la ley, sino es una convicción. Eso es un enfoque de género, es un enfoque especial de derechos humanos y a eso es que me refiero. Y eso tiene que seguir y tiene que darse en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y tiene que estar dentro de las propuestas de la Presidencia de la República. Pasemos a otro tema ahora. Viene la elección presidencial. Vamos para la primera vuelta y la segunda vuelta. Yo creo que va a haber segunda vuelta. Hay algunos que creen que no va a haber segunda vuelta. Para usted, ¿quién va a ser el próximo presidente? Yo creo que va a haber segunda vuelta y que en esa segunda vuelta va a ganar quien represente la estabilidad del país. La estabilidad del país, que no es solamente lo económico, es muy importante, pero una estabilidad jurídica, una estabilidad de bienestar, una estabilidad de la democracia, una estabilidad de participación. Ese va a ser el programa que se imponga. El programa tendrá que construirse en los próximos meses, porque si bien es cierto, ya hemos oído tesis, mucho precandidato, pero como ya ahora sí, una vez en firme las inscripciones de candidatos con sus fórmulas, sabremos cuál es ese programa o esos programas de gobierno que vamos a tener que mirar con lupa. Pero no me ha respondido la pregunta. Estoy diciendo, a su juicio, ¿quién cree que va a ser el próximo presidente? Quien garantice estabilidad para Colombia, y un nombre, quien nos deje la tranquilidad, claro, tenemos muchos problemas, grandes desafíos, muchísimos, empezando por la pobreza que dejó la pandemia. Es que cerca de 7 millones de personas no tienen aseguradas sus 3 comidas al día. Esto está medido, porque la pandemia acabó con la economía informal. Cerca del 50% de las familias en Colombia derivan los ingresos de las ventas ambulantes, del comercio, de los restaurantes, del turismo, de los servicios. Y como no hay empresariado pequeño y micro real por muchos factores, entonces mucha gente se quedó sin ingresos y eso llevó a un desespero de la población. Yo lo digo como mamá, porque cuando uno ve a un hijo en un problema, uno tiene que darle tranquilidad al hijo y decirle, no te preocupes. Bueno, las personas de fe siempre sabemos que hay un Dios que nos permite salir adelante, pero hay que serenarse, hay que tranquilizarse y hay que encontrar la salida. Y yo creo que ese es el debate que Colombia está necesitando. Entiendo que no me dé un nombre, porque yo creo que así están muchos colombianos que todavía no saben por quién votar. Ya para la primera vuelta irán 6, 7 candidatos. La pregunta es, ¿cree que al final van a tener que unirse estos 5, 6 candidatos contra
Gustavo Petro, que es el que va adelante en las encuestas. Bueno, pero entonces déjeme decirle algo. Nuevamente, el Centro Democrático tiene a Óscar Iván Zuluaga, que es un candidato que es serio, tiene experiencia, tiene conocimiento, está preparado, viene desde ser alcalde de un pueblo categoría sexto, como lo fui yo también, sí, y por eso sé que haber sido uno alcalde de un pueblo chiquito y haber tenido una trayectoria política departamental nacional es importante para entender a la gente y para entender el Estado. Entonces, ese camino de Óscar Iván, esa personalidad, esa propuesta puede ir construyéndose entre varios sectores. Finalmente, lo que no nos puede pasar es lo de Venezuela en el 2008, y lo recuerdo yo porque, como le digo, en el 98, porque yo llegué al Congreso en ese momento y recuerdo el gran debate en Venezuela. Los empresarios tratando de acomodarse con Chávez, los partidos políticos de centro y centro derecha, todos disputándose entre ellos mismos y los otros congraciándose con Chávez. Eso nos puede ir a pasar aquí en Colombia. Llegó Chávez y llegó Maduro. Llegó Chávez, pero además Chávez ha dicho algo que también ha dicho Petro, y es que Chávez en su momento y Petro ahí es lo ha dicho, y Maduro es el resultado de esa tesis de Chávez, y es que en un periodo de 4 años no se alcanzaba a hacer nada y pensar en 12 años. Nosotros en el Congreso lo hicimos con el presidente Uribe, una reelección de 8 años. Pero entonces, ¿cómo va a hacer eso? Esa parte de la democracia, de la institucionalidad, del cómo, eso no está claro. Entonces, por eso digo yo que hay que tener sensatez. Esperamos que haya una respuesta de los partidos, se centren y se construya un proceso de concertación. Definitivamente la composición del Congreso, 23 partidos, 2.800 candidatos llevan a que se requiere un gobierno de concertación, que es el que debe... Entonces debe haber ese proceso de concertación a partir de ahora para ir a primera vuelta y segunda vuelta. Sí, para la primera vuelta. Entonces, no la quiero poner contra la pared, pero no será necesariamente Óscar Iván. Antes, cuando estaba Uribe, era Uribe el que ponía las reglas de juego, la gente llegaba, ahí se sumó el Partido Conservador, se sumó el Partido Liberal y otras corrientes. Lo probable es que ahora el Centro Democrático, el uribismo, sea parte de esa convergencia. Óscar Iván mismo lo ha dicho, él lo ha dicho, hay que convocar a todas las fuerzas, hay que llegar a un proceso de concertación. ¿Cuál es la agenda que Colombia está necesitando en este momento? Todos sabemos los problemas, hay diferentes propuestas de solución, pero como digo, se requiere estabilidad, tranquilidad para la gente, que no vamos a tener saltos al vacío derivados de un populismo que tiene el afán de hacerse elegir en medio de temas y de propuestas que no se sabe de dónde va a salir la plata. Si es que no somos solos aquí los colombianos, nosotros tenemos una posición geoestratégica y ya quedó demostrado con esta guerra de Rusia y Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania nos generó un alto costo en los alimentos, mayor inflación, el aumento del precio del dólar. El aumento del precio del dólar nos trae el aumento de precios de insumos necesarios para la actividad económica en Colombia. Entonces, no es Colombia ya solito suspendiendo el petróleo, suspendiendo los procesos de importaciones. ¿A qué horas vamos a hacer esa reconversión industrial? Más bien miremos tiempos y cómo lo vamos a hacer. ¿Usted no cree que la derecha o la centro derecha se dejó coger ventaja de Petro y de la izquierda y por eso hay lo que hay hoy? Yo creo que sí se ha cumplido la agenda de la izquierda en América Latina y en el mundo, de traer algo muy metódico, y eso ya lo sabemos, viene de procesos en América Latina. ¿Qué ocurrió? La dispersión y la atomización de los partidos políticos. El desprestigio de los partidos. La atomización de los partidos, el desprestigio de las instituciones. Lamentablemente el Estado no supo reaccionar, por ejemplo, para los controles y evitar la corrupción que hay, y esto trae un desprestigio, pero además ha sido metódico. Recordemos que ha hecho la guerrilla. La guerrilla ha tenido o tiene ya casi 60 años, porque no les importa quién es el presidente, ni les importa la violación de los derechos humanos. No, a ellos lo que les importa es un cometido en el mediano y largo plazo. La izquierda ha hecho lo mismo en América Latina y en el mundo. Es algo metódico que se ha venido fraguando en el tiempo, pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua,
pasó también en Ecuador y ahora pasó en Chile. Entonces, por eso digo que lo que hay que tener es sensatez y garantizarle tranquilidad a la gente en Colombia y defender las instituciones y hacer un programa que nos lleve a las transformaciones que se requieren. ¿Usted cree que Petro puede ser presidente? Yo creo que no. Petro es un hombre que llevamos prácticamente lo mismo en la política. Fuimos compañeros en la Cámara de Representantes. ¿Usted lo conoce? Lo conozco, estuvimos juntos en la mesa directiva de Cámara. Lo conozco como un parlamentario muy aguerrido, siempre defiende sus tesis, pero de ahí a dar un salto al vacío porque él hace muchas propuestas que no tienen un respaldo económico. Por ejemplo, la del tren entre el Pacífico y Barranquilla. O sea, el metro, cuando estuvo en Bogotá, prometió metro y no se pudo. Esto es una cosa entre Buenaventura y Barranquilla aéreo. Sí, es algo que suena como fantasioso. Es populismo. Lo mismo que, ¿qué más quisiera uno? Es que yo, que soy madre, cabeza de familia, y si a uno le dicen, es que le voy a ayudar con una plata mensual para que pueda criar a sus hijos, qué emoción, pero eso se puede cumplir. ¿De dónde va a salir la plata? No ha dicho cuál es la fórmula. Si además ha puesto también en cintura acabar con el sistema financiero o modificarlo, qué va a pasar con el tema del manejo de las pensiones en Colombia. ¿Qué más quisiera uno? Y mire, yo que estuve en el gobierno, vi las afugias del presidente Iván Duque cuando quería aumentarle el aporte que se le hace a las personas de la tercera edad. Y las finanzas no daban. Claro, en medio de la pandemia, el Estado colombiano tuvo que endeudarse, pero es que hubo un cambio mundial también en los criterios de crédito. Por eso es que digo, mire, yo le explico a la gente, esto es lo que he hecho en estos meses, es explicarle a la gente, para uno poder garantizar la inversión social, requiere también que haya un respaldo financiero y económico, porque propuestas se pueden lanzar todas. ¿Qué más quisiéramos? Que todo fuera gratis, que todo fuera perfecto. Doctora Nancy Patricia, nos queda un par de minutos, segundos. El Estado es lleno de imperfecciones. Y tenemos que vivirlo y ojalá se pueda mejorar cada día. Por eso hay que tener una visión de Estado y un conocimiento de la administración pública para poder hacer las cosas bien. Cuénteme, ¿qué va a hacer usted ahora en política, doctora Nancy Patricia? Salió usted del gobierno del presidente Duque, estuvo con el presidente Duque, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene previsto hacer? Pues ya, Edulfo, a estas alturas de la vida lo que quiero es ayudar en los proyectos en los que yo creo, definitivamente. Bueno, siempre lo he hecho. ¿En qué cree? Siempre lo he hecho. Yo creo que tenemos que ayudarle a la fórmula presidencial que le garantice estabilidad y tranquilidad a Colombia. Primero que todo eso. Segundo, pues es que el haber estado como ministra del Interior y sobre todo consejera de los Derechos Humanos me permitió recorrer toda Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas. Y encontré la necesidad de trabajar en unos programas sociales ubicados con enfoque de derechos humanos, sobre todo con los jóvenes. Yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de los riesgos que tienen las niñas, los niños y los adolescentes, en que se los lleva a la guerrilla o los usan para las cadenas de expendio de drogas, los inducen al consumo de drogas desde muy pequeños, el embarazo en niñas y adolescentes. Todo esto es porque falta un entorno protector para niñas, niños y adolescentes. Entonces no nos podemos después quejar cuando vemos a los jóvenes en eventos y actos de violencia que terminan llevándolos a las cárceles. Entonces yo creo que tenemos que trabajar por construir una mejor sociedad y de dónde lo haga, no importa, pero eso es lo que voy a hacer. Pues esto ha sido la charla con Nancy Patricia Gutiérrez. Repito, ella ha sido de alcaldesa de Agua de Dios, ¿no? Agua de Dios en Cundinamarca. En Cundinamarca, luego ha pasado casi por todo el estado, fue presidenta de la Cámara, presidenta del Senado, ministra del Interior y últimamente consejera de Derechos Humanos, conoce la administración pública, el tema público, y ahora está un poco con las manos más libres para intervenir en política, no lo podía hacer porque estaba yo en el gobierno. De manera que la van a ver como protagonista de la política todavía en los próximos años, yo creo. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Lo que Dios disponga. Gracias, Edulfo, por la invitación. Y a ustedes, nuestras audiencias, gracias por estar aquí con nosotros en contacto. Mil gracias.